Buenas a todos, esta anécdota es dentro de las anécdotas que he contado en directo la que peor calidad tenía con diferencia, tanto, y también por motivos de copyright, que he tenido que doblarme por encima. Quizá lo notáis un poco raro, pero creedme que es mucho mejor así. Vamos ya con la historia de aquel amigo que paró un tren que no fui yo. Guiño, guiño. Eran dos amigos en 1948 en el madrileño barrio de Vallecas. En esa edad en la que no has llegado a la edad del pavo, pero tampoco eres un niño pequeño. Así que lo que les interesaba a esos dos niños que no tenían juguetes en casa como la Play 1 porque les habían castigado sus padres era explorar. Estaban en esa vena curiosa de la vida, así que se pasaban los días en la calle. Volvían a las... Bueno, no volvían muy tarde porque les castigaban, pero intentaban investigar su barrio y todo lo que les rodeaba. Hacían cosas tales como colarse en el tren para investigar otros barrios, y a esos nuevos barrios a los que llegaban lo que hacían era, bueno, pues eso, explorarlo. Paseaban por allí, veían los edificios, todo. Por ejemplo, cuando era verano, tuvieron una época en la que se dedicaban a meterse en todas las fuentes que encontraban. Las típicas fuentes por ahí perdidas de los barrios de Madrid. Siempre se colaban, aunque fueran fuentes públicas, con un montón de gente mirando o paseando. Ellos igualmente se bañaban en la fuente. Luego, uno de ellos, al llegar a casa, se bañaba con agua y jabón abundante para quitarse todas las bacterias porque era muy hipocondriaco. A ver, esto lo dije en el vídeo original, pero qué quintamas. En esa época ni hipocondriaco ni nada. Imagino que si se bañaba era porque su madre lo obligaba, ¿no? Total. Los niños pasaron por muchas más etapas. No solo se bañaban en fuentes y exploraban otros barrios, también se metían en casas abandonadas, buscaban casas abandonadas por su barrio y se colaban dentro. También eran unos expertos y sabían en qué casas vivían los viejos locos y les molestaban llamando al timbre para que los viejos locos les persiguieran con un hacha. Ese era el juego, correr del viejo loco que les perseguía por las calles del barrio. Típico, típico. También tuvieron otra fase en la cual exploraban colegios. Esta historia ya llegará al canal dentro de poco, dado que también la conté en directo. Y otra en la que llevaron al niño a la comisaría, pero con feliz resultado, porque al final pues le mandaron para su casa. Llegó un momento en el que la exploración del barrio les sabía a poco y tenían que llegar a niveles más altos. Un día los dos chicos encontraron un cable grueso, no muy grueso, lo suficientemente grueso como para ser grueso, pero no lo suficientemente grueso como para no poder doblarlo con las manos. Un hilo de cable metálico súper largo, súper. Estaba tirado en un descampado. Entonces los niños cogieron ese cable y comenzaron a pensar, ¿qué podríamos hacer con él? Con ese cable podrían hacer un montón de cosas. Podrían atar árboles, podían atarse el uno al otro, podían no hacer nada y dejarlo en el sucio descampado donde lo encontraron, podían hacer un montón de cosas. Pero estos chicos vivían en un barrio que tiene muchos puentes y por esos puentes por debajo siempre pasaban trenes. Entonces se les ocurrió la genial idea, ¿por qué no colgamos el cable del puente? Estos puentes de los que os hablo tenían doble barandilla, o sea que era el puente típico con su barandilla metálica, pero aparte detrás de esa barandilla metálica tenían la típica red que hace rombos, ¿vale? Y el caso es que cuando pasaban por el puente se les ocurrió lo del tren. Entonces cogieron un lateral del cable y ataron dicho lateral del cable a la valla, no a la barandilla metálica, no al pasamanos, sino a la valla romboide. Lo ataron por un lado y del otro extremo del largo cable hicieron un gancho. Su plan con esto era ver si podían primero o frenar el tren o arrancar el maldito puente de cuajo. Así funcionaba la física en el cerebro de estos niños. Tiraron el cable por arriba de la valla. Este cable... No tiraron el cable por arriba de la valla, sino que lo remetieron por una de las aberturas, metiendo todo el cable. Y fue bajando, hasta que se quedó colgando del puente. Entonces, un lateral estaba agarrado a la parte metálica y el resto estaba colgando del puente, casi a ras del suelo. Los jóvenes gamberros en potencia, en aquella época muy asustados y muy emocionados, se fueron corriendo del puente y se fueron a un muro de ladrillos que tapaba la vía. Se cogieron un par de piedras y se subieron a esas piedras para poder mirar hacia la vía, por encima del muro de ladrillo. Uno de los niños era más alto que el otro y no necesitaba tantas piedras, pero el otro niño era bastante bajito. Los niños esperaron y esperaron a la llegada del tren para contemplar su magnus opera. En sus sueños, en su imaginación, el poderoso cable paraba el tren o arrancaba el puente. Una de las dos cosas. Llegó el momento. Un tren se acercaba inexorablemente por el fondo de la vía. Se veía acercándose lentamente. Obviamente el tren no paró, pues el cable no era lo suficientemente grueso como para poder ser distinguido desde lejos. Llegó el momento del choque. Y obviamente lo que aquellos niños soñaban que querían que pasara, pues obviamente no pasó, dado que era imposible parar un tren que viajaba a alta velocidad con un flojo cable que aquellos niños habían doblado con sus manitas. Así que el tren pasó como si nada.
El tren ya estaba allí, y este era el cable colgando que sufrió tremendo golpe. El tren siguió a su completa bola, como si no hubiera chocado con nada. Bueno, imagino que el conductor habría pensado, "What the fuck, ¿qué es eso que cuelga?". Por supuesto, el malvado gancho no sirvió para nada y se desdobló, pero, y aquí llega lo bueno, el cable que estaba agarrado a la valla metálica sí cedió un poco. Esta estaba pillada al pasamanos con unos alambres y estos sí que se arrancaron un poco, haciendo que quedara medio colgando. Pero eso fue después de que el cable fuera hacia arriba. El cable recibió tal golpe que fue hacia arriba en una elipsis perfecta, y como era tan largo y siendo algo en lo que los niños no habían pensado para nada, los trenes por encima llevan cables, un conjunto de cables. Entonces el cable metálico fue hacia arriba y mientras continuaba trazando su gran giro, pasó por encima de estos cables del tren, enroscándolos al rodearles. No recuerdo si dio una vuelta o no, pero en una de estas los cables se juntaron todos los unos con los otros y llegó su apoteósico final. Los niños pensaron que estos cables se cortaron, hicieron un montón de chispas, no pudieron ver bien si se habían cortado uno o varios de estos, o simplemente habían producido una pequeña descarga y ya. Pero en la cabeza de los niños la explosión se sintió súper poderosa. Los niños se quedaron totalmente congelados mientras miraron hacia la dirección del tren buscando ver qué había ocurrido y observaron su obra final. El tren a lo lejos frenaba muy lentamente. Hasta detenerse completamente. En aquel momento el corazón de los niños se les subió a la garganta, los quintamas también se les subieron a la garganta y se asustaron tantísimo que se fueron corriendo de allí. La emoción se había transformado en terror, el placer se había transformado en miedo y se pasaron las siguientes horas súper asustados pensando que la policía iba a ir a recoger los cables, los restos del cable e iban a sacar sus huellas dactilares de aquel gancho de cable quemado. Así que horas después, acercándose poco a poco y observando de que no pasara nadie, de que no hubiera pasado nada, de que el tren ya no estaba, saltaron el muro de ladrillo y bajaron a recoger los cables que habían quemado. Una de las partes del cable largo, al menos. La historia cuenta que se lo llevaron corriendo y enterraron el cable en un descampado, donde allí perdura por los siglos de los siglos. Después de esto, prometieron protegerse si ambos acababan en un reformatorio. ¿Queréis el cable quemado de los niños? Ir a buscarlo. Lo enterré en aquel lugar. Y esta fue la historia sobre cómo aquellos dos niños pequeños pararon un tren. Aquellos maravillosos años 40, ¿eh? Si alguien quiere, puede hacer el anime. Vendo la historia de aquel amigo mío por si alguien quiere hacer el anime, ya saben. Ahora restadle que no fui yo, no fui yo. Fueron dos niños del barrio. Otaku confiesa atentado terrorista cometido en el 2022.